Hay algunos temas que probablemente sean recurrentes en nuestra diaria actividad periodística porque hemos tomado como bandera el desarrollo de la macrorregión sur. Y cuando desde aquí, con el equipo, a veces discrepando con Benjamín, a veces coincidiendo, nos hemos puesto sobre los hombros como programa, como canal, como línea de fuego, temas de defensa como el caso de Majes Iguacés, porque es un proyecto que va a desarrollarse y va a beneficiar a todo el sur. Y cuando Majes Iguacés entre a ser realidad, seguramente decenas o cientos de miles de peruanos verán los resultados. Pero no todo tiene que quedarse en Majes Iguacés, que dicho sea paso, les seguiremos marcando el paso. Hay otros proyectos de importancia. Hay quienes hoy día están hablando, hoy día hablaron en Arequipa de la interoceánica. Hay quienes están hablando del polo petroquímico. Ayer anoche hablábamos aquí con Yamila Osorio, consejera regional, sobre el polo petroquímico. Y no quiero perder el paso, por eso le pedí al ingeniero Antonio Gamero que luego de haber dejado la política parcialmente se dedicó a estudiar, a perfeccionarse y avanzar en este tema y ahora se convierte en un consultor en temas precisamente energéticos. Aquí le he pedido que sigamos avanzando con este análisis de lo que es el polo petroquímico y las posibilidades a favor y en contra. Ingeniero Gamero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigos a TV Sur, buenas noches. Son muchas las versiones y hasta que no se den los primeros pasos. Uno, la firma de la adenda al convenio con Kuntur Transportadora de Gas, hasta que no se empiece a colocar los tubos o hasta que no llegue el gas virtual, probablemente sigamos todavía especulando. ¿Cuán viable es este proyecto? Bueno, son dos proyectos. ¿Cuán viable entonces son estos proyectos? Yo personalmente creo que el compromiso que ha asumido el gobierno del presidente Humala de traer el etanoducto desde Humay es más viable de que se pueda realizar. El tema del gasoducto sur andino es que todavía no han terminado de hacer los estudios, los van a terminar el próximo año, para saber cuánto va a costar. No, ¿estudios de qué? Los estudios del costo total de la inversión de los dos ductos. No nos olvidemos de que cuando la CAF hizo el estudio, revisó el costo de inversión que había presentado Odebrecht, había llegado a la conclusión que eran muy generales, había un 40% de incertidumbre. Además de que el ducto original que Kuntur recibió en concesión era un solo ducto y más pequeño. Era un solo ducto de 30 pulgadas. Luego, cuando Conduit transfiere la propiedad a Odebrecht, meses antes había ya planteado de que sean dos ductos, que se haga el ducto de los líquidos. Ahí costaba 2.500 millones de dólares. Lo compra Odebrecht, hace los nuevos estudios y salta cerca de 6.000 millones de dólares. Y con el agravante de que Odebrecht quiere que el Estado, que los peruanos le financiemos el tramo bajo el fenómeno, bajo la figura, ¿cómo se llama eso? De garantía de red principal. La GRP, pero principalmente que el Estado ponga plata, a condición de que Petroperú... Y el Estado ha dicho, no pongo plata. Yo voy a construir, como Estado, el ducto entre Quillabamba, Camisea y Quillabamba. En que el Estado financia un particular y en que el Estado financia a Petroperú para el etanoducto, creo que todos peruanos vamos a estar de acuerdo que es preferible que sea Petroperú, que es una empresa estatal. Entonces ahí se ha quedado el tema. Pero lo que nos preocupa es que en Arequipa, y ayer escuchábamos a la consejera Osorio, seguimos, el desarrollo está en un lado y apostamos a otro. Plantear Corío para la petroquímica es, en otras palabras, decir que no haya petroquímica. ¿Por qué? Si Corío geográficamente es una zona estratégica, es una zona que está libre de toda posibilidad, digamos, de invasiones y de todo lo demás. Claro, y no solamente es una bonita zona, incluso la información que se tiene, se habla de que Corío tiene cerca de 20 metros de profundidad. Claro, se habla de que hay. Pero Corío, pues, entonces, Corío es solamente una idea. Corío no tiene estudios. Se habla de que puede haber 20 metros de profundidad, pero no se han hecho todavía los estudios batimétricos. No hay nada avanzado, no hay ni siquiera una prefactibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Corío, además de todos esos temas, no es una zona reconocida para la ubicación de acuerdo, pero es una propuesta como la puede hacer, si el doctor Guillén ha hecho la propuesta de Corío, seguramente nuestro amigo Martín Vizcarra va a ser la propuesta que tiene ya plasmada en acuerdos regionales, lo suyo. Al final, ¿quién va a decidir? ¿Va a decidir el presidente regional de Moquegua o de Arequipa? No.
Va a tener que los estudios y finalmente la empresa que va a invertir acá. Pero no nos olvidemos, don Freddy, amigos de ATV Sur, de que Matarani como Hilo sí están reconocidos como zona para ubicación petroquímica. Corío no tiene absolutamente nada, es una buena idea, pero es solamente una buena idea. En cambio Matarani ya tiene la resolución. Creo que ha demorado 5 años para la resolución de Matarani. ¿Cuántos años demorará para la resolución de Corío? Hay una resolución del Ministerio de Energía y Minas para Arequipa. Claro, es la de Matarani. Es para la zona de Matarani y lo tiene su resolución. Ahora, la otra cosa que a mí, cada vez que hablo con expertos en el tema, me dicen, pero ¿por qué se pelean entre arequipeños y moquegüanos? ¿Por qué llevan al pleito esto? Si al final de cuentas se van a instalar tantas industrias petroquímicas que va a faltar espacio dentro del litoral. No, yo creo que no se trata de pelearse. Lo que ocurre es de que el gobierno regional de Moquegua y también las autoridades de Hilo han venido trabajando sostenidamente los últimos años. Es por eso que primero ellos lograron la resolución para Hilo y ya tienen la petroquímica del metano, la petroquímica de los fertilizantes, Orica, y ya se está instalando. Entonces lo lógico es si el etanoducto, el etano que va a venir por la costa, que no significa descuartizar ningún gasoducto. El gasoducto surandino es para que traiga gas del lote 57 y del lote 58. En líquidos. Claro, no, pero también en el gas metano y los líquidos, pero solamente de los lotes 57 y 58. Había una criollada por ahí de gente, es lo que se llama la guerra del etano. Yo estoy escribiendo unas notitas sobre este tema. Se ha querido el etano, que es del ducto de Camisea, hacer un lobby para que Odebrecht se lo traiga por el sur y lo explote. Son cosas distintas. Camisea es lote 88, lote 56. Gasoducto de Kuntur recibió la concesión para el lote 57 y 58. El gobierno ha planteado traer de Camisea, del lote 88, traer por la costa. Si va a pasar por la costa, lo lógico es que se instale la petroquímica en Matarani. Hilo ya tiene la petroquímica del metano. Entonces la petroquímica del plástico debe ser. Y se dice de Corío, mire, volviendo al tema de Corío, Corío tiene que hacerse en algún momento. Matarani tiene algunas limitaciones. Leí acá unos datos sobre Matarani. Matarani tiene el problema del calado. Claro. Tiene 9.75 metros de calado, de profundidad. Para que vengan barcos de gran capacidad para transportar contenedores, por lo menos los expertos dicen que debe haber no menos de 12 a 13 metros de calado. Exacto. Le cuento que el Callao tiene 16 metros, Hilo tiene un poco más de 12. Pero ¿qué es lo que ocurre? Matarani tiene también ventajas. Hay un amarre, el amarradero marginal, el que está pegado a la costa, tiene cerca de 600 metros, pueden entrar barcos. Bueno. Entonces, la petroquímica se instalaría en Hilo, en Hilo la de metano, en Matarani la de los plásticos, y siempre se habla de que se va a producir 1 millón de toneladas de etileno, con lo que se va a producir los polietilenos. De ese 1 millón de toneladas, asumamos que se exporte en un inicio 800.000 toneladas. Me voy. Hablamos... Sí, no, él me está haciendo señor rival. Bueno, reduzcamos cifras. Lo cierto es que hay que seguir potenciando esto. Claro, se necesita, don Freddy, amigos, que Matarani tenga capacidad de exportar 40.000 toneladas mensuales. Estamos hablando de que deben tener capacidad para exportar en contenedores. El polietileno se debe exportar en contenedores y Matarani tiene capacidad. Actualmente creo que tiene una capacidad para 800 contenedores y se necesita 2.000 por lo menos. Muy bien, seguimos hablando del tema y esto no termina acá. Tenemos largo tiempo para seguir debatiendo. Gracias, ingeniero Gamera, muchas gracias. El ingeniero Antonio Gamera Mora que se estuvo con nosotros. Vamos al corte. Hay mucho más en Línea de Fuego esta noche.